La clase de hoy corresponde a los autómatas finitos, que es una continuación de los diagramas de transición que trabajamos en clases anteriores. Los autómatas finitos tienen características específicas que determinan y especifican a una expresión regular o a una definición regular. Los autómatas finitos tienen una historia muy importante y nacen de las máquinas abstractas de computación llamadas máquinas de Turing, que fue propuesta en los años 1936 por el matemático británico Alan Turing, de 1912 a 1957. En los años 40 y 50 del siglo XX se adelantaron investigaciones sobre máquinas de Turing con capacidad restringida, lo que dio lugar a la noción de autómatas finitos. Los autómatas finitos se dividen en dos: AFD, que son los autómatas finitos determinísticos, y AFN, autómatas finitos no determinísticos. Vamos a estudiar inicialmente los autómatas finitos determinísticos, o AFD como lo llamaremos de ahora en adelante. Los autómatas finitos determinísticos es una quíntupla, es un modelo matemático representado por estos cinco elementos, ¿verdad? Por eso es que se le denomina quíntupla. El alfabeto, ¿verdad? Q, conjunto de estados, su 0, el estado inicial, F, conjunto de estados de finalización, y ρ, que viene siendo la función de transición. Ahora miremos cuáles son esos elementos. Aquí están definidos cada uno de ellos, los que acabamos de mencionar. Hay que especificar y tener en cuenta que el conjunto de estados de finalización o aceptación, F, es un subconjunto del conjunto de estados totales. Que el estado inicial, o sea, el estado Q sub 0, es un estado único de inicio, o sea, no pueden haber dos, es uno solo. Los estados de finalización sí pueden haber muchos. Y la función de transición es el cruce entre Q y el alfabeto, es decir, cada estado con su respectivo elemento del alfabeto. Aquí vemos cómo se define entonces la función de transición. Es Q cruzado con el alfabeto y eso nos produce otro Q. Es decir, definidos como tal sería la transición de Q sub I o del estado Q sub I con transición A me lleva a un Q sub J, donde este Q sub J debe ser único, o en otras palabras, no debe llegar a dos estados con la misma transición. La función de transición aplicada a un estado con un símbolo del alfabeto siempre lleva a un único estado. Es decir, que para todo Q que pertenece al conjunto de los estados y para todo A que pertenece al alfabeto, tendríamos una transición de esta forma. Q sub 0 con transición A nos llevará únicamente a un estado Q sub 1. Esta es una nota que debemos tener pendiente y debemos aclarar siempre, es que un AFD tiene un solo camino de ejecución para determinar la salida. Es decir, de un estado no pueden salir varios caminos con igual componente léxico y no tiene transiciones lambda. Es decir, en ningún momento ninguna transición puede ser lambda y de un estado no pueden salir varios caminos con el igual componente léxico o igual transición. Miremos estos dos ejemplos. El ejemplo 1 es para mostrar que de Q sub 0 sale 0, que es este, y sale 1, ¿verdad? O sea, en 0 no podría salir 0 que lleva a Q1 y un 0 que lleva a Q2, porque entonces ya no sería un autómata finito determinístico. Por ejemplo, de Q2 sale 0 que llega a Q3 y sale 1 que llega a Q0. En este caso salen a dos estados diferentes con dos transiciones diferentes. En el ejemplo 2 también podemos ver que es un AFD, donde de Q sub 0 solamente sale A a Q1 y sale B a Q2. El 2 sale A a Q1 y B sale a Q0. Entonces, como pueden ver, es un autómata finito determinístico por dos razones. Primero, no tiene transiciones lambda. Y segundo, no tiene dos componentes léxicos que salgan del mismo estado. Bien, eso es un AFD. Ahora miremos la definición de los autómatas finitos no determinísticos o AFN. También es una quíntupla, como podemos ver, igual que la anterior, incluso están definidos igual. ¿Cuál es la diferencia en la función de transición ρ? Que es el cruce de Q con el alfabeto, que lo vamos a ver enseguida.
En este caso, la función de transición Q cruzado con el alfabeto nos lleva a un PS. ¿Qué viene siendo PS? La potencia de estados. Es decir, que se van a presentar varios estados al final. Es decir, que si yo tengo una transición del estado Q del estado Q con transición A, me puede llevar a varios estados, Q1, a Q2, a Q3, hasta Qn. Eso es lo que pertenece a PS. Es decir, que nos puede llevar a varios estados. Saliendo de un estado de transición, nos puede llevar a varios estados. Aquí podemos mirar esta nota que dice que los autómatas finitos no determinísticos tiene varios caminos de ejecución para determinar la salida y puede tener transiciones lambda que no la puede tener el AFD. Aquí podemos mirar algunas diferencias. En un AFDN salen cero, o sea, cero transiciones, uno o más, porque puede existir que no tenga, es decir, tenga cero transiciones, pero tenga una transición lambda y lo hace AFN, o puede tener uno o más transiciones que nos lleven a un mismo estado. Todos los AFN se pueden representar con AFD. Listo, todos los AFN los podemos pasar a AFD. Y bueno, eso es uno de los principios de los autómatas, construir AFD, que nos permite hacer una mejor programación y la rapidez para la ejecución. Los AFD son de reconocimiento más fácil que los AFN, lógicamente porque va a tener más estados y no va a tener varios caminos de ejecución. Los AFN son más demorados y su reconocimiento que los AFD. Correctamente, el AFN siempre es más largo porque tiene más transiciones y tiene transiciones lambda. Los AFD ocupan más memoria que los AFN. Bueno, eso implica tener algunas consideraciones porque el AFD, a pesar que es más rápido, puede ocupar más espacio. Definitivamente el AFD permite unos reconocimientos de cadenas desde el inicio hasta un final, como lo hace el AFN, pero puede implicar es decir, es más estricto en cuanto al reconocimiento. Los AFN son más fáciles de construir que los AFD totalmente porque, mejor dicho, el AFN no tiene restricciones. Entonces puedes hacerlo tal como hicimos las diagramas de transición sin tener en cuenta ninguna recomendaciones o ninguna regla, se pueden trabajar directos. Aquí hay un ejemplo de un AFN o de dos AFN, ¿verdad? El ejemplo 3, por ejemplo, nos dice que de Q sub 0 sale un 0 que va a Q sub 0 y sale otro 0 que va a Q1. Entonces aquí es donde se nota que es un AFN. Están saliendo dos transiciones iguales, ¿verdad? Aunque van a diferentes estados, son dos transiciones iguales. Aquí también en el ejemplo 4 podemos darnos cuenta que de Q sub 0 sale 0, ¿verdad? Aquí, y sale 0 por acá. Entonces aquí vemos claramente que es un AFN, aunque en otros lados o en otros estados no se dé. Con un solo estado que tenga esta particularidad lo hace un AFN. Bueno, después de visto esto y teniendo en cuenta estas características de cada uno de estos autómatas, vamos a ver cómo se pueden convertir las expresiones regulares a un AFD óptimo o un AFD no óptimo. Partimos de la expresión regular y podemos construir un AFN con lambda. Son los AFN menos óptimos que hay, o mejor dicho, más óptimos, que tienen muchos lambdas. Se trabaja con un método que se llama método de Thomson. Ahora, a partir de la AFN, yo puedo construir un AFD que no es óptimo, ¿verdad? A través del método de subconjunto. Y ahí construir un AFD que no es lo mejor, pero bueno, esto también nos sirve y podríamos hacer un reconocimiento rápido con el AFD. Y por otro lado, podríamos construir, a partir de la expresión regular, podríamos construir un AFD óptimo que digamos que este es el mejor o este es el objetivo de este tipo de conversiones a través del método de estados significativos. Estos dos métodos los vamos a mirar más adelante. En esta primera parte miraríamos el método de Thomson, que es la conversión de la expresión regular a un AFN con lambda. Aquí tendríamos en cuenta primero los casos bases, es decir, unos casos inductivos, donde dice que si A es una expresión regular, entonces su AFN es simplemente la transición de Q sub 0 con la transición A hasta Q sub 1, simplemente. Y si lambda es una expresión regular, recuerden que es un AFN y si puede tener una transición lambda, entonces de Q sub 0 con lambda nos lleva a Q1. Este es un caso base. Aquí tenemos los casos, ¿verdad? Los casos que ya se formarían a partir de los casos base. En este caso tendríamos NS y NR que son AFN, DS y R respectivamente. NS es un primer autómata,
¿verdad? Aquí está un autómata que puede tener cualquier cantidad de estados, simplemente para indicar que tiene un estado inicial y un estado final, estado inicial y estado final, se llama NS, y otro autómata que se llama NR, y también tiene un estado inicial y final. Si nosotros hablamos de las tres operaciones básicas, la concatenación, R concatenado con S, es una expresión regular, entonces su AFN es, se toman estos dos autómatas, el primer autómata con este autómata, y se concatena. Entonces quiere decir que el estado de finalización de NS viene a ser el estado de inicio del NS, que viene siendo simplemente una concatenación normal como la que hemos venido haciendo. Aquí cambia un poco con respecto a la unión o al O. ROS, observen que se ve un poco más elaborado, es más largo porque tiene muchos lambda, pero entonces el autómata R, que es el NR que está aquí, o el autómata NS, que sería este que está aquí. Se colocan dos estados inicial, un estado inicial y un estado final, y se conectan con un lambda. Podemos darnos cuenta de algo muy importante aquí, que los AFN siempre tienen un solo estado de aceptación, no son varios, es decir, no tiene un conjunto de estados de aceptación, es un solo estado de aceptación. Como pueden ver, el O, que es el que puede tener varios caminos y varias terminaciones diferentes, aún así termina en un solo estado de aceptación. En el caso del R asterisco, que es la cerradura de Kleene, podemos darnos cuenta que el autómata NR tiene prácticamente dos transiciones que nos indican, primero, la transición que va por la parte de abajo, que es esta, nos indica la cadena vacía. Y este de arriba, el lambda que hace la parte de arriba como una retroalimentación, lo que nos da es la repetición de esa transición definida por NR. Hay que tener claro que este tipo de transiciones que están acá, lambdas y lambda, nos van a permitir es determinar primero una cadena vacía y segundo el número de repeticiones que se van a dar dentro de un ciclo. Listo, estas estructuras debemos tenerlas claras porque las vamos a utilizar ahora para resolver algunos ejemplos. Estas estructuras las vamos a estar utilizando en los ejemplos siguientes. El ejemplo número 5, por ejemplo, dice A concatenado con B asterisco. A sería simplemente esto, ¿verdad? Este sería A, la transición A. Y AB asterisco sería esto, que es la que acabamos de ver de último, ¿verdad? Aquí está B, se colocan dos estados, 1 y 4, ¿verdad? Para representarlos con las transiciones lambdas, igualita la estructura vista anteriormente, una que devuelve, que es esta, que nos da las repeticiones, y otra que nos da la cadena vacía. Entonces aquí tenemos A concatenado con B asterisco y este es el estado de aceptación, que como dijimos siempre va a ser un solo estado de aceptación. En el ejemplo número 6 tenemos A o B asterisco. Entonces, internamente dentro del paréntesis sería el A o B. ¿Quién viene siendo el A o B? El A o B es esto nada más, ¿verdad? Con un solo estado de finalización. Entonces, A o B conectado con los lambdas de acuerdo a la estructura del O. Y se colocan, para el asterisco, se colocan dos estados, el estado inicial y el estado de finalización, para representar por aquí abajo la cadena vacía. Y acá arriba, para representar ¿qué? Las repeticiones que se van a dar de A o B, o las combinaciones que se van a dar A o B en un ciclo infinito. Entonces ese sería el A o B asterisco, que está determinado de acuerdo a la estructura que vimos anteriormente. En este ejemplo 7 tenemos otro más elaborado, tenemos A interrogación, A o AB, todo el asterisco. El A interrogación, ¿dónde está definido? En esta primera parte, ¿verdad? A interrogación es A o vacío, en Q0 a Q1, pueden darse cuenta A y debajo está apareciendo la transición lambda. Concatenado con A o AB asterisco. Entonces, el A, que es el del paréntesis, A o AB, está definido en esta parte. A, aquí está definida, ¿verdad? Está la A o AB, conectado con sus respectivos lambdas. Y para hacer el asterisco conectamos con estos dos estados. El Q1 viene siendo el estado inicial, que viene siendo el final del anterior, y Q9 el estado final. Estos me van a servir para colocar la cadena vacía, que es el que va por aquí, y para hacer las repeticiones en el ciclo, ¿verdad? Esta sería la estructura dada principalmente para denotar un asterisco. Entonces, como pueden darse cuenta, el método de Thomson es muy sencillo, un poco largo, ¿verdad? Pero
todas las transiciones, todas las expresiones regulares se podían representar en un AFN sin ningún problema y sin peligro de que de pronto no se vayan a reconocer algunas cadenas, como habíamos visto en los diagramas de transición, que algunos diagramas de transición no reconocían cadenas y había que hacer una serie de descomposiciones de la expresión para poderla dibujar el diagrama de transición. Aquí no hay ningún problema, van a salir largos, pero todas las cadenas se van a reconocer siempre y cuando se manejen todas las estructuras adecuadamente. Muy bien.